El mensaje de hoy, pues usted sabe, tiene que ver con la sabiduría. Todavía estamos ahí. Pues vamos a parar hasta que aprendamos a ser sabios, hermanos, ¿verdad? Todavía nos faltan muchos mensajes, creo yo. De aquí hasta que nos llame el Señor, pienso yo, hermano. Pero hoy, hermanos, vamos a seguir meditando en este pasaje, hermanos. Usted sabe, en el versículo 9 está la oración de Pablo que él pide que seamos llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero desde la semana pasada empezamos un mensaje que se llamó sabiduría para andar como es digno de Dios. Este se llama igual, pero es la segunda parte, o sea, caminar, cómo conducirnos, ¿verdad? Sabiamente en esta vida cristiana, hermanos. Entonces dice versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y entonces, ahí vamos a parar, hermano. Entonces, a manera de introducción, hermanos, hay un paralelo entre la manera como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel caminaba en el desierto, y ellos, usted se acuerda, el Señor los había libertado de la esclavitud y los había mandado. Él los iba a meter en una tierra buena que se llamaba Canaán, hermanos. Pero en ese proceso, hermanos, ellos pecaron contra Dios, ellos dudaron de Dios, y el Señor les dice, bueno, entonces van a andar vagando 40 años, y después de eso ustedes van a entrar en la tierra que yo les doy. Pero eso, hermanos, se parece mucho a la manera como nosotros vivimos. Nosotros, en una manera espiritual, también éramos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6 dice que todo aquel que le obedece a alguien como esclavo es esclavo del pecado. Perdón, eso es Juan capítulo 8, hermanos, perdón. Pero entonces, hermano, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el mundo, no teníamos arrepentimiento, pero teníamos remordimiento, ¿verdad? A veces los que parrandeaban, de los que están aquí, tal vez parrandeaban viernes y sábado y el domingo estaban quebrados. Y es que sentían dolor porque decían, ¿cómo me pude haber gastado tanto? ¿Y de dónde me salió a mí invitar a todos los amigos? ¿Verdad? Pero venía la próxima semana y lo volví a hacer. Entonces eso no es arrepentimiento, eso es un remordimiento. Pero entonces, hermano, como que nosotros no podíamos parar de aquel pecado, nos gustaba andar en ese pecado, pero ahora que ya tenemos a Cristo y empezamos a caminar una vida nueva. Ahora se lo voy a repetir. Ahora que ya nosotros tenemos a Cristo, empezamos a caminar una vida nueva, hermanos. Una vida con Cristo, con una nueva criatura, una nueva mente, un nuevo corazón. Un corazón, dice el Señor, que yo les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, dijo el Señor. O sea, un corazón sensible para Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, así como el pueblo de Dios caminaba, y no siempre era sabio como caminaba. Hicieron muchas cosas, tentaron a Dios, murmuraron, hicieron cosas, hermano, que no valía la pena, hermano, que no honraban al Señor, que no eran dignos de Dios. Así nosotros a veces, hermanos, hacemos cosas que no son dignas del Señor nuestro Dios. Entonces, de eso se trata esta predicación, hermano. Entonces, la semana pasada nosotros miramos Números 12 y ahí mirábamos que era necesario tener fe en Dios, que ellos porque no tuvieron fe en Dios, pues no entraron inmediatamente en la tierra prometida. O sea que la semana pasada aprendimos nosotros, hermanos, que tenemos que tener fe en Dios, ¿verdad? Hay que tener fe en el Señor. Bueno, y esta semana vamos a hablar un poquito de la autoridad, hermano. En la escuela dominical o en la clase de los nuevos creyentes, en la clase de discipulado de nuevos creyentes, estábamos hablando hoy sobre la iglesia. Y una de las preguntas que viene ahí en esa clase es la siguiente: ¿quién es la cabeza de la iglesia? Ok, qué bien que hay tres que lo saben, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dice la mayoría de gente, hermano? Cuando la primera vez que yo les pregunto, la cabeza de la iglesia es el pastor, dice. Pero la Biblia dice en Efesios 5:23 que Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, no es el pastor es un líder en la iglesia. Y hay diferentes líderes en la iglesia, pero la cabeza de la iglesia es Cristo. El cerebro de la iglesia es Cristo. Y si no está Cristo, la iglesia está muerta, hermanos.
Pero cuando Cristo está, la iglesia está viva. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Ahora, para que nosotros podamos entender esto, yo quisiera que hoy analizáramos un poquito del capítulo 16 de Números, hermano. Porque en Números, usted sabe, yo le leí la semana pasada, 1 Corintios 10, donde dice, estas cosas acontecieron como un ejemplo para nosotros, para que no hagamos las mismas cosas, los mismos errores que ellos hicieron. La semana pasada yo hablé también, hermano, que en la iglesia también hay luna de miel, hermanos, ¿verdad? En la iglesia también hay luna de miel. ¿Con qué me refiero a esto? Pues nos acabamos de conocer, hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios, y todo es gozo y alegría. Pero después ya viene el convivir diariamente, el trabajar juntos, el ver que a veces sí somos bien diferentes, ¿verdad, hermanos? Estábamos hablando de ¿qué será mejor, los tamales o las pupusas? ¿Verdad? ¿Ya oí? No, hermano. Bueno, voy a ser más específico. ¿La comida de México o la del Salvador? Ahí está, ¿ya vio? Ahí ya hubo división. Si me preguntan a mí, yo les diría, todas, hermano. Todas. O sea, somos diferentes, pero a veces en esas diferencias sí nos podemos llegar a pelear y a pecar en contra del Señor, hermano. ¿Verdad? Yo he estado en lugares, por ejemplo, en donde las mujeres empiezan, mujeres al poder, mujeres al poder. Y las mujeres, no, nosotras somos más abusadas. No, dicen, nosotros somos más abusados. Mire, hermano, eso ya no va con nosotros. Eso es una actitud carnal. En Cristo ya no hay ni varón ni mujer, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, sino todos somos iguales en Cristo. O sea, son carnalidades, pues, ¿verdad? Son cosas carnales que nos pueden llevar a nosotros a conducirnos de una manera que Dios no es digno de que nos comportemos así, hermanos. Porque nosotros somos hijos amados de Dios, hermano. Nosotros somos embajadores de Dios, somos representantes de Dios, hermano. Ahora, ¿cómo hablarían las personas si aquí estamos peleando nosotros, hermano? Si llegamos a tal punto, como pasó, según me contaron, en una ocasión que habían unos hermanos, que habían dos grupitos en la iglesia, que estaba dividida la iglesia, y unos dijeron, pues, de veras, dice, ¿y usted qué se cree? Yo en el mundo era bien duro para los golpes. Pues yo era más. Pues vámonos allá afuera. No, aquí de una vez. Y aunque usted se ríe, eso pasó dentro del templo, hermano. Ahora, yo le digo, ¿es digno eso de Dios, hermano? ¿Estará Dios? ¿Se glorificará el Espíritu de Dios en medio de eso? Pues esas actitudes, lo que pasa es que nosotros estamos hablando de acciones ya hechas. Decir, no, qué bárbaros, pero la Biblia dice, el que se enoja con su hermano, ya pecó. O sea que ya donde tú dices, ese hermano no me pasa a mí, me cae mal, no lo puedo ni ver. Tú ya tienes un problema, delante de Dios tienes un problema. Y esa actitud, ¿qué dice, por ejemplo, hermano? El libro de 1 de Juan, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Le voy a decir cómo dice 1 de Juan. Juan es bien extremo, hermano. El que ama a su hermano es de Dios. El que no ama a su hermano es del diablo. Juan no lo deja así, es medio hijo de Dios. No, dice, ese es del diablo y este es de Dios. O sea, ya cuando uno lo mira así, tanto así en blanco y negro, en blanco y negro. Con Dios hay extremos, hermano, no hay términos medios. Todo lo tibio, Dios lo desecha. No le gustan las balanzas falsas al Señor. O eres o no eres. Entonces, el andar digno de Dios, hermano, parte de esto tiene que ver con que tú sabes que en la iglesia, por ejemplo, hay una estructura, ¿verdad, hermanos? Y hay autoridades, ¿verdad? ¿Tú sabes, hermano? Aquí es donde la gente se confunde, que dice, el pastor es la cabeza de la iglesia. No, el pastor es un líder que Dios puso en la iglesia. Es el líder que Dios puso aquí, hermano, para que administrara esta iglesia. Pero aquí hay varios líderes también. Entonces, uno de los conflictos que nosotros pudiéramos llegar a tener es con esa autoridad. Usted sabe, hermano, que nosotros tenemos conflicto con las autoridades a veces. Por ejemplo, a nadie le gusta que le llamen la atención, hermanos.
Y cuando le llaman la atención, ¿este qué se cree? Chaparro. De veras, hermano. ¿Qué se cree este otro? Bueno, ¿y quién lo eligió a este? ¿Ah? A este guatemalteco. ¿Quién lo trajo aquí? Si aquí somos más nosotros los que de otros países. ¿Yo qué culpa tengo, hermano? Yo no tengo una culpa. Pero le digo, otra vez, ¿verdad? Estamos pensando en banderas, estamos pensando en fronteras, estamos pensando de una manera carnal. ¿Y cómo Dios agradará? ¿Qué es la manera correcta? Bueno, aquí en Números capítulo 12, hermano, aquí nos narra la escritura acerca de una cosa muy, no era el 16, perdón. Una cosa muy lamentable que sucedió, hermano. Y sucedió, hermanos, entre líderes del pueblo de Dios, que se levantaron, hermano, en contra de Moisés y de Aarón, que eran los líderes que Dios había levantado. Nada más para darle un contexto, hermano. En el tiempo cuando Moisés nació, los niños israelitas estaban condenados a la muerte. Entonces, el faraón que había en ese tiempo dijo, los israelitas se están multiplicando demasiado. Habló con las parteras, hermanos, y les dice, miren, como ustedes atienden a las mujeres hebreas, cuando ustedes miren que nace un niño, mátenlo ahí. Esa fue la instrucción del rey de Egipto para las parteras. Pero las parteras tuvieron temor de Dios y dejaron vivir a los niños. Entonces después, cuando Faraón vio que no le hicieron caso, mandó soldados que mataron a los niños. Pero Moisés era un niño que Dios ya había elegido desde antes de la fundación del mundo. Su mamá lo pone en una canastita, se lo lleva al río y, hermano, resulta que la hija de Faraón lo ve y dice que desde que lo vio dijo, oh, how cute, ¿verdad? Le gustó el bebé y dijo, me lo voy a quedar. Y su hermana Miriam le dice, yo te puedo conseguir quien le dé lechita y todo eso. Aquí sí, mi mamá, dijo, ¿verdad? O sea, la mamá del niño, le pagaron a la mamá del niño para criar a su propio hijo. Y Moisés creció ahí. Ahora, en todo eso había un propósito eterno de Dios. Moisés no se eligió solito. Moisés fue elegido por Dios. Cuando Dios llama a Moisés, le dice, mira, le dice el Señor, tú vas a ir allá a Egipto y le vas a decir al faraón, deja ir a mi pueblo. Y le dice, yo no sé hablar, Señor. Mira, allá vive tu hermano Aarón. Ese sí, no le para, ¿verdad? Entonces, él va a hablar por ti. Él va a ser como un profeta para ti. Tú le vas a decir, dile ahorita que... Y entonces él va a decir, bueno, el Señor dice, deja ir a mi pueblo. O sea que el Señor le dijo, a ver, todas tus excusas, todos tus pretextos ya están por tierra. Ya tienes voz, ya tú tienes que ir allá y Aarón va a estar contigo. Ustedes dos van a hablar las palabras que yo les diga. La pregunta, ¿quién los eligió? ¿Se metieron solitos? Dios los eligió. Bueno, aquí, hermanos, en el capítulo 16 nos dice, hermanos, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Eso de que hijo de Leví es muy importante, es decir, que eran sacerdotes, familia sacerdotal. Y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. O sea, estos empezaron a hacer una revuelta ahí y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, dice aquí, del consejo, varones de ¿qué, hermanos? De renombre. O sea, eran príncipes, eran gente importante dentro del pueblo. ¿Qué querían hacer aquí? Lo que en la política se conoce como un golpe de Estado, ¿verdad? Es decir, ya estamos hartos de estos. A ver, juntémonos, a ver, quiero gente importante. ¿Y tú a qué te dedicas? No, pues yo me dedico a parquear carros. No, tú no sirves, ¿verdad? A ver, alguien importante aquí. Empezaron a llamar a los más importantes, a los más influyentes, ¿verdad? ¿Ah? ¿Se maneja eso en la iglesia, hermanos? Lamentablemente sí. Todavía hay clases sociales. Aquel no es de mi clase, aquel no puede comer conmigo porque no es igual que yo. Eso ya no existe aquí, hermanos. Aquí todos somos iguales. Entonces, pero aquellos buscaron gente importante porque tenían un plan carnal. Esto no se hace, hermanos. Simplemente esta reunión y esa murmuración que ellos estaban haciendo, eso ya no era digno de Dios, hermano. Entonces,
yo no estoy haciendo una campaña para preparar una lealtad ciega hacia mí o hacia los otros líderes. Yo le estoy diciendo aquí lo que dice la palabra de Dios. Y que en la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, hay un orden, hermanos. Entonces, ese orden que Dios ha puesto, hay que respetarlo. Y el que no respeta ese orden, se mete en problemas, hermano. Como en el hogar. Y yo sé, hermanos, ahorita vienen unas conferencias, unas enseñanzas para matrimonios, ¿verdad? Uno de los versículos favoritos de los hombres es Efesios 5:23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Y muchos no saben nada de Biblia, pero ese versículo sí se lo saben, hermano. Igual los que les gusta tomar, dice, ¿y no convirtió Jesús el agua en vino? Pues, o sea, no se saben nada de la Biblia, pero eso sí se lo saben. Entonces, hermanos, cuando hablamos de que el marido es la cabeza de la mujer, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Dígalo sin miedo, hermano, hombre, no tengan miedo, ¿verdad? Ese es un orden que Dios estableció en el hogar. Tal vez a ti no te gusta, y como nosotros estamos contaminados, hermano, de un mundo de mucho feminismo y de mucho machismo, al macho le va a gustar ese versículo. Pues mire, a mí no me gusta nada el evangelio, pero eso sí me gustó. ¿Ah? Eso sí me gustó, qué bonito versículo. Entonces, bueno, pero la feminista, ¿qué va a decir? No, 50-50, ¿verdad? Ella va a decir, no, somos iguales. Bueno, en autoridad, Dios puso al hombre en autoridad en la casa. Entonces una mujer rebelde se mete en problemas. Ahí lo voy a dejar nomás, porque si no me metería en problemas también. Necesitaría explicarlo más, ¿no? Pero hasta ahí lo voy a dejar. Hay mujeres rebeldes a la autoridad del varón, ¿verdad? Pero hasta ahí lo voy a dejar, porque eso lo tengo que expandir. ¿Quieres saber más? Venga a las conferencias de los matrimonios, ¿verdad? Pero la cuestión es esta, hermano. Ahora, déjelo ahí y váyase a Romanos 13. Nada más póngale un marcador ahí. Romanos capítulo 13, porque esto es algo que necesitamos nosotros leer, hermano. Romanos capítulo 13. Aquí, hermanos, habla acerca de las autoridades y habla de un mandato que Dios da a los hijos de Dios. Dice aquí, hermanos, sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿qué dice ahí, hermanos? Establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean para sí mismos, ¿qué? Condenación. ¿Todos entienden eso, hermano? O sea, si hay alguna autoridad, en tu trabajo tú tienes alguna autoridad, ¿verdad, hermano? Alguien está en autoridad sobre ti. ¿Qué pasa cuando tú llegas y, bueno, ¿y este qué se cree? Es tu patrón. Es tu patrón. Te guste o no te guste, es tu patrón. No lo debes maldecir. Si te trata mal, ora por él. Ayer cuando estábamos aquí, nosotros estábamos orando por esto, hermano. Porque sabe que yo sé, hermano, sin que usted me diga, no estoy profetizando ni nada de eso, sin que usted me diga, yo estoy seguro que a más de alguien aquí lo maltratan en el trabajo. Lo tratan mal, lo han tratado injustamente. Y algunos dicen, pero ¿por qué Dios me puso ahí? Por algo. Dios te puso ahí por algo. Hermano, a veces el Señor nos lleva ahí. ¿Sabe qué nos gusta a nosotros? Quedarnos aquí adentro, hermano. Porque aquí adentro todos somos hermanos. Pero allá afuera están los problemas. Alguien tiene que tratar con el público todos los días, hermano. Con gente desconocida. La gente es bien difícil, hermanos. Es bien difícil la gente, hermano. Aleluya, amén. Tiene que llamar a muchas personas, tiene que hablar con muchas personas. La gente es difícil, hermano, pero por algo el Señor nos ha puesto ahí. Entonces, bueno, aquí dice, hermano, que las autoridades por Dios fueron establecidas. Dios es un Dios de orden, hermano. En la casa, ¿quiénes están en autoridad sobre los hijos? Déjeme preguntarle a los hijos.
Les voy a preguntar en inglés, para que no digan, no entendimos. Who is in charge of you kids in here? ¿Ah? Who? Who? Oh, really? O sea, tus papás están en autoridad sobre ti. You don't feel like obeying sometimes? Ah, somos pocos pero honestos, ¿verdad? Ok, pero los papás están en autoridad sobre los hijos. Cuando hay un desorden ahí, esa no es una actitud digna de Dios. Dios dice en su palabra en Efesios capítulo 6, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es agradable delante del Señor. Este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa. Un hijo que obedece, un hijo que honra a su papá es un buen cristiano. Yo no sé por qué siempre nos enfocamos en los grandes, hermano. Pero los hijos, los niños, los jóvenes tienen que ser buenos hijos también. Deben de ser buenos hijos. Tienen que tener una buena relación con la autoridad que Dios estableció en su sabiduría. Las autoridades que hay ahí, hermanos, los que andan en las calles, los que dan tickets, Dios los puso ahí, hermano. Y hasta tal vez cuando le dieron un ticket, dices tú, allá estaba escondido el policía. ¿Y qué? ¿Y qué? Tú estabas violando la ley. Si estaba escondido o no, eso no es tu asunto. Tú estabas violando la ley. Y uno teme, hermano, ¿verdad? Porque cuando uno va a 80, ¿verdad? Y de pronto mira una patrulla por allá, le bajas así. ¿Y sabe qué me dijo alguien? No meta freno, me dice. Porque si no se dan cuenta que usted va rápido. Solo quítele el pie. O sea, alguien ya con mucha experiencia. ¿Sí? Quítele nada más el pie porque así no prende la luz. ¿Ves? Ah, buena idea. Pero eso los puso el Señor, hermano. O sea, las cortes, todo eso lo puso el Señor. Si no, hermano, ¿qué desorden habría? Habría un gran desorden. Si en las naciones, habiendo autoridades, hermano, a veces la gente no respeta nada. Entonces, pero todas las autoridades en las escuelas, en todos los lugares donde hay autoridades, Dios ha puesto la autoridad. Este pueblo, hermano, este pueblo de Israel era un pueblo torpe, porque no entendía que Dios pone en autoridad y son personas. ¿Usted sabía que son personas las autoridades, hermano? Qué descubrimiento ese, ¿verdad? Profundo. Ok, ahora vamos a seguirnos allá donde andábamos, hermano. Yo solamente quería darle esa referencia de Romanos capítulo 13. Entonces, el versículo 3 de número 16 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Estaban enojados, hermano, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Pregunta, ¿era la congregación santa? Sí, sí, hermano. Se da cuenta que están alegando por cosas que ni vienen al caso. ¿Usted es santo, hermano? ¿Seguro? Pues miro así como dudando. Hermanos, el pueblo de Dios ha sido comprado por la sangre de Cristo, es un pueblo santo. Es un pueblo apartado. Cuando ven el Señor Jesús, viene por su pueblo. No creas que te vas a poder disfrazar de cristiano aquí, que te pongas unos lentes y ay, este es el hermano fulano. No, ahí los que va a recoger el Señor son los que tienen el Espíritu de Dios. El resto no. El resto no, hermanos. Entonces, aquí dice, basta ya, toda la congregación es santa. Moisés le ha de haber dicho, amén, toda la congregación es santa. Pero ellos como que están diciendo, ustedes se creen más que nosotros también somos santos. Dice, y en medio de ellos está Jehová. Pregunta, ¿estaba Jehová en medio de ellos? ¿Estaba Jehová en medio de ellos? ¿Estaba Jehová en medio de ellos? Pero mi hermano, aquí estamos en desacuerdo. Sí estaba en medio de ellos. Acuérdese, hermano, que en el día el Señor les hacía una nube y ellos caminaban en la sombrita.
Acuérdese que de noche el Señor era una columna de fuego. Acuérdese que caía el maná todos los días. ¿Estaba Dios en medio de ellos? Sí, estaba Dios en medio de ellos. Ese no era el punto. Y dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Bueno, ¿y quién los puso ahí, hermanos? Pues se levantaron en la congregación de Jehová, hicieron ellos campaña y quedaron por una elección popular. Dios los puso. Dios los puso ahí, hermanos. Dice, versículo 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Dice, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. El que escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, y Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana, y al varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. O sea, aquí están buscando ellos un sacerdocio como lo tenía el sumo sacerdote, que era Aarón. Ahora, ¿cuál era el problema aquí? Que Aarón era el hermano de Moisés. Y como diciendo, qué casualidad. Qué casualidad. Allí hay compadrazgos, dice, ¿verdad? Pero ¿quién los eligió, hermano? Fue Dios. No fueron ellos los que se eligieron solitos. Ahora, aquí más adelante, hermanos, dice aquí, versículo 8, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, no es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Entonces, hermano, ellos no se están comportando como pueblo de Dios. Déjeme decirle algo, hermano. En que nosotros seamos pueblo de Dios, ya es el honor más grande que nosotros podemos tener. Que Dios haya puesto sus ojos sobre nosotros y nos haya rescatado del pecado, ese es un privilegio grande. Ahora, si el Señor nos da el privilegio de servirle, ese es un privilegio extra. Pablo se expresaba así. Pablo decía, por último a mí, dice, el menor de todos los apóstoles, se me reveló y el Señor me llamó, dice, en su misericordia, siendo yo el más pequeño de ellos y el peor de todos los pecadores. O sea, Pablo siempre empezaba sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Siempre decía eso. ¿Quién había sido Pablo, hermano? Bueno, tenía muchísima preparación, pero también era un asesino, hermano. Entonces usted tiene que entender eso. Y de ahí el Señor lo llamó y lo sacó y lo trajo. En 2 de Corintios Pablo empieza a decir, o es Filipenses, creo yo, hermanos, no me acuerdo ahorita muy bien. Pero Pablo dice, miren, les voy a decir quién soy yo. Yo soy judío, dice, yo soy hebreo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, dice. Dice, en cuanto a la ley yo era fariseo, o sea, no era cualquiera, ¿verdad? Y entonces, hermano, dice, pero todas las cosas que para mí, dice, eran una cosa muy grande, un tesoro, para mí el día de hoy, dice, son una basura con tal de conocer a Cristo. Es decir, él entendía su honor. ¿Entiendes tú, hermano, que eres una persona privilegiada si Dios ha puesto sus ojos en ti? Es el privilegio más grande. Ahora, fíjese, hermano, aquí dice en el versículo 11, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis ¿contra quién, hermano? Contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, ¿qué somos los líderes aquí, hermanos? ¿Somos así bien Superman? Dígalo con confianza, hermano, yo no me voy a ofender. No, hermano, no. Somos iguales, hermano. Somos comunes y corrientes, aunque los otros líderes tal vez no me digan amén, somos comunes y corrientes. No tenemos nada especial. ¿Por qué el Señor puso sus ojos en nosotros? La Biblia dice en 1 Corintios 2, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hermano, cuando Jesús escogió a sus discípulos,
No había un doctor en, pues no sé si hay un doctorado en algo de pesca, no sé, ¿verdad? No era biólogo marino. ¿Qué hace? Lavar platos, ¿verdad? O sea, no eran abogados, no era nada de eso, hermano. Era pura gente de la calle, hermano, que el Señor escogió. Entonces, cuando el Señor les da su Espíritu Santo, hermano, y ellos empiezan a predicar, los expertos de la ley decían, ¿y estos cómo saben tanto? Sabían tanto porque habían estado con Jesús, porque tenían el Espíritu de Dios. Dice, ¿cómo saben tanto? Y le reconocían que habían estado con Jesús. El muchacho que vino aquí a medir la carpeta, él no es cristiano, hermano. Y estábamos ahí tratando de testificarle un poquito, ¿no? Y entonces me dice, ¿y eso del pastorado cómo es? Dice, hay que ir a la escuela. Le digo, es bueno ir a la escuela. Sí es bueno ir a la escuela, hermanos. Por cierto, los que van a la escuela no crean que van a la escuela para ser pastores. Nadie se gradúa de pastor, Dios llama. Hay gente que a veces no saben ni leer y escribir. Ahí en Guatemala hay pastores que no saben ni leer y escribir, pero predican, hermano, con fuego de Dios. La escuela es buena. Dice, entonces hay que ir a la escuela para ser pastor. Le digo, no, la verdad no, pero la escuela es muy importante. Dios es el que llama. Y él se quedaba así como rascándose la cabeza. ¿Cómo es eso? Bueno, tenemos un Dios vivo. Dios es el que llama. Pero los siervos de Dios no son nada. Y aquí le dice Moisés, dice, ustedes se levantaron contra Jehová. Dice aquí, sigue diciendo en el versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. O sea, entre los rebeldes, estos eran los peores, porque los otros accedieron a hablar con Moisés, pero estos cuando Moisés los manda a llamar, le dijeron, no vamos a ir. Y entonces se burlan de él. Fíjese, versículo 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, dice, para hacernos morir en el desierto. Ahora, fíjese, hermano, ¿de dónde los hizo venir él? Dice ahí, hermano. De una tierra que destila leche y miel, pero si los agarraban a palazos todos los días a ellos. Se nos sacaste de allá donde estábamos también y nos veniste a meter a este desierto, dice aquí. Dice, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces, hermano, aquí hay una rebeldía abierta, ¿verdad? ¿Usted va entendiendo hasta aquí cómo va la cosa? Entonces, ¿quién es el que da la autoridad, hermanos? Dios. Dios llama a hombres, ¿verdad? Y los pone ahí. Tal vez a ti no te gustan, hermano. Dice, yo quisiera que el pastor fuera más flaco, peludo. Me gustaría. Pues el Señor te dio uno así. ¿Qué vas a hacer? Bueno, nada más les voy a contar a la gente de mi pastor, pero no me voy a tomar fotos con él. Yo he entendido bien, hermano, yo he entendido bien eso. El que llama es soberano y puede caer el manto sobre cualquiera de los que estamos aquí. Tal vez nosotros podemos decir, ¿y ese qué se cree? ¿Sabe usted que cuando el Señor me llamó, hubo gente que me dijo literalmente esas palabras? Alguien que me rentaba ahí un cuartito donde yo vivía. Cuando yo salí con mi esposa, ella estaba así, se me quedaba bien. Entonces, ¿qué voz es de Mexicali también, hermano, pero él me hablaba de vos. Entonces, ¿qué voz? Me dice, ¿ya te vas? Ya me voy. ¿Qué voz este hombre? Me decía. ¿Ya dónde vas vos? Allá a servirle al Señor. ¿Qué voz este? Me decía. ¿Sabes qué vos? No voy a rentar ese cuartito porque tú te vas a regresar aquí otra vez, me dice. Vas a irte a aventurar. ¿Qué voz ese hombre? Y le digo, las agarre en el aire. Dice que se me quedaba viendo así y todavía me llama, ¿qué onda vos? ¿Cuándo vas a venirte otra vez? Y yo no voy a regresar, hermano. ¿Qué voz este hombre? Y alguien más me habló y me dijo, usted, yo no sé qué se cree usted es un irresponsable, me dijo.
¿cómo se va a llevar a la Carlita para allá? Así me dijo. Usted si quiere váyase, dice, pero a ella no se la lleve. Usted es un irresponsable. ¿Sabe por qué? Porque me miraban de menos. Pero ¿qué soy yo, hermano? Si el Señor me llamó, ¿qué voy a hacer yo? Ayer estábamos leyendo del profeta Amós, fíjese. Y el profeta Amós da una profecía que dice, pues viene juicio. Entonces otro sacerdote ahí le manda a decir al rey, ¿sabes qué? Aquí anda uno hablando muy mal de ti, dice que te vas a morir, que no sé qué, dice. Y entonces le dice, hey, vidente, vete de aquí, no profetices aquí. Y entonces el profeta de Dios le dice, no, si yo no soy profeta, le dice, ni soy hijo de profeta, yo soy boyero, dice. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es un pastor de bueyes. O sea, andaba allá en el campo, hermano, a ver cómo lía el hombre, ¿verdad? Él lidiaba con bueyes, con garrapatas, esa era su vida de él, hermano. Dice, allá andaba yo con mis bueyes, dice, y recojo higos silvestres también, dice. Esa era mi profesión. Y ahí entre los bueyes Dios me llamó. Y así dice el Señor, te vas a morir, le dice. Y tu esposa va a ser ramera en medio de la ciudad y tus hijos van a morir a espada, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo la ves? Y se cumplió la palabra de Dios. O sea que porque era boyero no se iba a cumplir. ¿Tú sabes que aquí hasta los niños Dios los puede usar para darte un mensaje, hermano? Para enseñarte. ¿Sabes que en el pueblo de Dios a veces hay tanta soberbia, hermano, y no nos ponemos a pensar que Dios puede usar a un nuevo creyente, hermano, para decirnos a nosotros algo? Pero nosotros a veces somos muy aquí soberbios, hermanos, y pensamos, no, alguien más grande que yo que me diga. Esta semana yo estaba hablando con un hermano que trabaja en la asociación. Y entonces, este hermano, él es bien servicial, hermano. Él ha estado aquí, el hermano Claudio. Él es bien servicial. Si tú le dices, ahorita, hermano, yo necesito que te vengas aquí ahorita. Tal vez te dice, ahorita no puedo, hermano, pero sabes que como a las 7 yo puedo llegar porque tengo que ir a Santa Ana, tengo que ir a San Diego, pero a las 7 yo llego. Y él viene, hermano. Eso es un hombre así, bien servicial, bien humilde. Entonces me dice esta semana que estábamos hablando, yo no tengo autoridad para hablarle a un pastor. ¿De dónde sacaste eso? Le dije yo. Bueno, es que yo nunca he sido pastor. Hermano, yo nunca he estado en el infierno. Y yo puedo hablar del infierno. Porque la escritura me enseña sobre el infierno. La escritura me enseña a mí lo que es el infierno. No tengo que estar ahí. Yo no probé drogas, gracias a Dios. Pero puedo testificar, hermano, que en la drogadicción hay una esclavitud. Le digo, tú tienes autoridad porque eres hijo de Dios. Me dice, ¿sabes qué me dijo alguien una vez? Porque él ha sido bombero, hermano. Él ha sido bombero toda su vida, se retiró y empezó a trabajar ahí en la asociación. Le dice una vez, un pastor me vio de pies a cabeza y me dice, ¿y tú, bombero, qué me vienes a decir a mí? ¿Qué puedes enseñarme tú a mí, bombero? Pues la palabra de Dios. Le digo, no, hermano, no te sientas así. Tú tienes autoridad y di lo que tienes que decir. Porque tú tienes autoridad de Dios. ¿Y quién es uno para decir que otro no tiene autoridad? ¿Usted entiende eso, hermano? Es que nosotros somos hijos de Dios. Y Dios se mueve entre nosotros. Y Él puede hablarnos a través de quien Él quiera, hermano. De quien Él quiera. ¿Entiendes eso, hermano? Bueno, entonces, aquí, hermano, seguimos. El versículo 16. El 15 dice que se enojó Moisés, ¿verdad? Y el 16 dice, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová. Y en el versículo 19 hay algo muy importante. Dice, y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Mira, hermano, te voy a explicar otra cosa. Dios ha puesto líderes aquí y a veces hay necesidad de llamar la atención. Ok, la experiencia mía es que cuando yo llamo la atención, el que le llamo la atención se enoja. Casi todos, hermanos, se enojan. Ok,
Bueno, pero Dios está mandando a su criado, pues, ¿verdad? Dios le está diciendo, ¿sabes qué, criado? Ve a decirle a él esto y esto. Y el criado va y le dice, fíjate que el Señor dice esto y esto y esto. Entonces aquel pues, ¿y este qué es? Pero viene en nombre de Dios, acuérdate que viene en nombre de Dios. Ahora, si no lo oye, Mateo 18 dice, cuando un hermano tiene algo contra otro, primero ve, repréndelo estando tú y él solos, ¿verdad? Si te oyere, ya ganaste a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo a uno o a dos, para que conste en la boca de 3 personas por lo menos lo que está pasando. ¿Qué es eso, hermano? Que el necio entonces ya se expone a 2 o 3 personas más. ¿Cómo se va a sentir? Avergonzado, ¿verdad? Dice, si no los oye, porque los 3 van a ir y decirle, hermano, estás defraudando, estás haciendo esto, estás mal. Dice, si no los oye, tráelo a la iglesia. Entonces, la iglesia se entera de que hay un rebelde. Ahora, ¿cómo se sentirá cuando es expuesto delante de toda la gente? Avergonzado, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, hermano? El Señor manda a sus siervos y cuando la gente no escucha, entonces ¿quién actúa? Dios mismo. Ahora, déjame decirte esto. Mejor es escuchar al mensajero de Dios a que Dios mismo trate contigo. Es mejor. Porque en todos los profetas, hermano, tú vas a ver una cosa. Les manda siervos, les manda profetas, les manda escribas. Jesús cuando llegó a Jerusalén lloró. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo consolarte, pero no quisiste? ¿Por qué lloraba Jesús? Porque él sabía que venía juicio. Fui a ver aquella película de El Hijo de Dios. Una cosa que no me gustó ahí, hermano. Que Jesús, supuestamente cuando le dice que no quedará piedra sobre piedra, está hablando con una niña, le dice, no quedará piedra sobre piedra. Ni una piedrecita. Es como que es juego. Es juicio lo que está pronunciando ahí. El Señor cuando pronunció ese juicio estaba llorando, hermano. Porque él entendía el juicio que venía, que era algo serio, hermano, que hubieron muertos ahí. ¿Usted entiende eso? O sea que Dios mismo iba a tratar con el pueblo rebelde que apedreaba a los que le habían sido enviados. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? ¿Era siervo de Dios, hermano? Sí era siervo de Dios, pero no se vestía muy bien Juan el Bautista, hermano. Se vestía con pelo de camello. A ver si cargaba pulgas encima, no sé. Con pelo de camello, hermano. Comía puros chapulines y miel. Pero le decía, generación de víboras. Y queremos para ser salvos. Arrepiéntanse. O sea, les hablaba, hermano, en el poder de Dios. Pero ¿qué hicieron con él? Lo mataron. Lo mataron, hermano. No les gustó, no les pareció. Y cuando eran gobernantes, ¿qué? Su señoría, mire, ¡ey! Le dice a uno de los gobernantes ahí, no te es lícito andar con la mujer de tu hermano. Y la mujer dice, hay que callarlo, hay que silenciarlo a ese. Y sí, lo mandaron a matar. Pero era siervo de Dios. Pues no andaba muy a la moda, hermano. No andaba así con una barbita así medio corta. No, andaba así todo. Así todo, hermano, rusticón, ¿verdad? A mí se me hace que tenía una voz así, se me hace a mí, ¿verdad? Y hablaba rajatabla, hermano. Y así predicaba el mensaje, pero Dios lo escogió. Y era siervo de Dios, pero no le gustó. Ahora, ¿qué pensaba Jesús de él? Entre los nacidos de hombre no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Más grande que Moisés, más grande que Moisés. No hay nadie más grande que Juan el Bautista. Dijo Jesús. Ese era el veredicto de Jesús. ¿Y cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? Poquito, hermano. Poquitito, unos meses. Entonces, pero para Jesús no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Ahora, ¿entiendes tú eso? Pues Dios le dio autoridad. Ahora, aquí, hermano, dice que Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre la congregación y los consumiré en un momento.
Pero Moisés y Aarón se postran como siervos de Dios. Se postran como siervos de Dios. Le dice, Señor, mira, no fueron unos cuantos hombres los que pecaron. ¿Por qué vas a hacer morir a toda la congregación? Entonces les dicen, ok, apártense de las casas de ellos. Aquí dice el versículo 26, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán. Ahora, cuando habla, hermano, de todo lo que tenían, ¿sabe de qué está hablando? Está hablando de sus pertenencias, está hablando de sus esposas, de sus hijos, de sus nietos, de todos los que había en su casa. Dice, apártense. Ahora dice Moisés, si estos hombres mueren como mueren los demás, Jehová no me ha enviado. Pero si Jehová hiciere hoy algo nuevo, y la tierra abriere su boca y se los tragare y descendieren vivos a la sepultura, entonces ustedes van a entender que Dios me ha enviado. Y se abre la tierra, hermano, empieza a temblar, se abre la tierra, se los empieza a tragar. ¿Y sabe qué hace toda la congregación que se juntó contra Moisés y Aarón? Salieron corriendo, hermano. Dijeron, no, vamos a morirnos también, y salieron corriendo. Entonces, a los 250 que tenían su incensario, Dios mandó fuego y los quemó a todos. Eso es una escena horrible, hermano, espantosa. ¿Pero quién hizo esto? ¿Sabe por qué pasó esto, hermano? Porque la palabra de Dios dice, el que no respeta la autoridad, entonces acarrea condenación sobre su vida. Leímos nosotros en Romanos 13, ¿verdad, hermanos? Ahora, tal vez tú no lo entiendes, pero tienes que conducirte con sabiduría, hermanos. ¿Usted sabe? Entonces estamos hablando de un andar como es digno de Dios. La historia no se termina ahí, hermano. Quedan los incensarios de estos 250 y Dios dice, ¿sabes qué? Junta los incensarios y van a fundir todo el metal y entonces van a ponerle una cubierta al altar para que se acuerden ellos de lo que pasó el día de hoy. O sea, que quedó esa cubierta. Cada vez que ellos miraban decían, oh, eso fue lo que pasó. Pero estos tenían mala memoria, hermanos. Pregunta, ¿padeces de mala memoria, hermano? No estoy hablando de si se te olvida que carga los lentes aquí, ¿verdad? O dónde dejaste las llaves. No estoy hablando de eso. ¿Se te olvida lo que Dios ha hecho? ¿No es verdad que a veces nosotros decimos, ay, me dejó Jehová? ¿De veras? ¿No te acuerdas? ¿Cuántas veces te ha sacado del hoyo? ¿Te acuerdas? Todos aquí, todos los que están aquí tienen testimonio de cuántas veces Dios los ha sacado del hoyo. Pero a veces aún así nosotros decimos, el Señor no me contesta. Ten cuidado, no acuses a Dios falsamente. Pero ellos tenían mala memoria. Y el versículo 41 dice lo siguiente. El día siguiente, o sea, después de que pasó esto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Dios. Hermano, cuando yo estaba leyendo esto, digo, estos no entienden. ¿No entienden? ¿Qué te parece a ti? ¿Son torpes? Nosotros también, hermano. Nosotros también, no entendemos. A veces Dios ha hecho obras, ha tratado con nosotros, a veces nos ha pasado por fuego, por disciplina, y después todavía nosotros no entendemos. A ellos los criticamos bien fácil, decimos, ¡qué bárbaros! Pero ¿sabes que ellos no tenían Biblia en ese tiempo, hermano? Tampoco tenían el Espíritu Santo. Nosotros tenemos Biblia. ¿Cuántos tienen más de una Biblia de los que están aquí, hermanos? ¿Ah? La hermana me estaba preguntando, ¿hay una Biblia para niños? Sí, hay Biblia para niños con muñequitos. Sí hay. Alguien que dice, ay, pero a mí no me gusta leer. Hay Biblias en MP3. Pero a mí me aburre eso. Hay Biblias en video. O sea, en este tiempo tenemos de todo nosotros. ¡Qué bárbaros! Yo no haría una cosa así. Tal vez ya la has hecho y no te has dado cuenta. Bueno, ahora sí, vámonos al final.
Vámonos otra vez ahí donde empieza, hermano, capítulo 16. Habían 4 grupos de gente aquí, hermanos, los que se juntaron contra Moisés y Aarón. Dice aquí, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Ese era un grupo. El grupo, ese le podríamos llamar el grupo Coré. ¿Ok? Luego está Leví, Datán y Abirán, esos grupo 2 y 3. Y On, ese es el grupo 4. On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Ahora, aquí hay una cosa, hermano, que a mí me gusta, que yo leí aquí. On ya no se vuelve a mencionar. O sea, se menciona Coré, Datán, Abirán, 3 grupos. Pero On ya no se menciona. Eso quiere decir que recapacitó. Dijo, no, mejor no me meto aquí. Mejor. ¿Y sabes qué le pasó? Salvó su vida. Por recapacitar. Lo cual quiere decir que Dios es un Dios justo. Y cuando nosotros hemos pecado, pero nos arrepentimos, Dios nos perdona a todos nosotros. Quiero terminar con este versículo que está en Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice, pero ahora Dios manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. El que está pronunciando estas palabras es el que tiene la autoridad sobre todos, es el Señor nuestro Dios. ¿Qué manda Dios? Dice que todos los hombres en todas partes donde estén se arrepientan y se conviertan a Dios. ¿Todos entienden ese mensaje, hermano? ¿Qué manda el Señor? Que todos los hombres se arrepientan donde sea que estén y se conviertan a Dios. Él es la autoridad sobre todos. ¿Tú entiendes que Él es la autoridad sobre todos? Él manda esto. Ahora pregunto yo, ¿ya le hiciste caso? ¿O eres rebelde todavía? Eso se lo está inventando el pastor. No, esto es la palabra de Dios. Dios manda que nos arrepintamos donde sea que estemos y nos convirtamos al Señor. Ese es el mandamiento de Dios. Y yo con eso termino. Una invitación al arrepentimiento, hermano. A convertirnos al Señor de todo nuestro corazón. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora, hermano. Póngase de pie. Hable con el Señor. Si usted quiere hablar con el Señor, no sé si hay alguna manera como Dios le haya hablado a usted, hermano. Habla con el Señor. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que fue declarada en este día, Señor Padre. Señor, cuando nosotros leíamos este pasaje primeramente de Colosenses, Señor, ahí dice tu palabra, Señor, que nosotros seamos llenos del conocimiento de tu voluntad y de toda inteligencia espiritual, Padre Celestial. Y, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú revelas tu voluntad a tu pueblo y a tus hijos, Señor. Y tu voluntad es clara, Señor. Tu palabra dice que es buena y es perfecta tu voluntad, Señor. Pero, Señor, nosotros reconocemos delante de tu presencia que no siempre andamos de una manera como es digno de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a tener un discernimiento y una sabiduría, Padre, para caminar contigo de una manera que tú te agrades, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos los hermanos de esta congregación que están en autoridad, Señor. Todos los que ayudan a pastorear esta congregación, los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, también bendecimos a todas las autoridades de esta nación, Señor, y los levantamos delante de tu presencia. Perdona, Señor, si hemos hablado mal de ellos, cuando hemos hablado mal de ellos, Señor. Pero tu palabra nos manda que oremos por ellos, por todos los gobernantes y por todos los que están en autoridad, Señor. Padre, sabemos, Señor, que hay un momento, quizás cuando las autoridades seculares, Señor, contradicen tu palabra y mandan a hacer cosas que van en contra, Señor, de tu voluntad, en donde ya nosotros no podemos, Señor, obedecer al hombre, Señor. Pero en todo lo que concierne, en todo lo que dependa de nosotros, Padre, ayúdanos, Señor,
verdaderamente a someternos a todas las autoridades. Todas las hermanas que tienen marido, Señor. Todos los hijos, todos los jóvenes y niños que están aquí, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos por ellos, Padre. Gracias te damos en este día por todo lo que tú nos has enseñado y nos has dado, Señor. Tuya es la gloria, Señor, y tuya es la alabanza. Gracias porque tú sigues llamando hombres, Señor, en este tiempo, Padre Celestial, para que te sirvan, a pesar de que somos, Señor, a veces inconstantes, imperfectos, Padre Celestial, pero para tu gloria y para tu honra los llamas, Señor Padre. Gracias, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.